Hola, buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo instalar Node-RED. En vídeo anterior vimos cómo coger datos de un PLC físico Logo y subirlos a la nube de UV2. Ahora vamos a ver cómo instalar la plataforma, cómo instalar el software Node-RED. Os comenté que yo estaba sacando datos de un PLC Logo que quería comunicarlo con Machine Simulator, pero que no podía, que me daba error, ¿vale? Porque Node-RED y Machine Simulator al comunicar con Logo lo hacía a través del TSAP, ¿vale? Ahora he visto cómo poder solucionarlo. Para hacerlo ya lo veréis en vídeos siguientes, pero hay que tener el Machine Simulator en un PC y Node-RED en otro PC que estén en una red local. Aquí he puesto la imagen de un 1200, que era de un proyecto que hice. Con el 1200 no hay el problema este que os comunicaba en Logo. Con Logo sí que hay que hacerlo como os comento, por lo menos yo lo he visto que hay que hacerlo así. En este vídeo vamos a ver cómo comunicar lo que es Node-RED, ¿vale? Node-RED os dije que es un software que va instalado, es una pasarela, en una pasarela para yo poder coger datos de un PLC, sea de un 1200, de un logo de cualquier equipo, un Arduino incluso, bueno, cualquier equipo, cualquier hardware y de forma rápida poder coger esos datos y poder subirlos pues a una plataforma IoT, poder crear sus propios paneles de control en Node-RED, etcétera. Pues sin más vamos a ver cómo tenemos que hacer para poder funcionar con Node-RED. Lo primero de todo, hay que descargarse lo que sería la plataforma, ¿vale? El entorno de ejecución Node.js. Para hacerlo sí que también os digo que vamos a descargas, venimos aquí, yo ya lo tengo descargado. Sí que os digo que he probado a descargarlo, bueno, le dais a descargar y ya está. Si tenéis alguna versión inferior a la 8.1 creo que nos va a dar de Windows de sistema operativo, no vais a poder hacerlo. Fijaros, son 27 megas, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Pero en el Windows 7 que tenía por aquí un ordenador con Windows 7, quería probarlo allí para que lo vierais y no me deja porque me dice que solo dan servicio ya a partir de Windows 8, ¿vale? Con lo cual, que tenga Windows 7 creo que no vais a poder hacerlo. Pues simplemente lo vais a ejecutar, le daríais a instalar, yo lo tengo ahí instalado, le vais a todo siguiente, 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 os aparece, bueno, voy a hacerlo y al final lo cancelaré. Dais siguiente, aceptáis siguiente, bueno, aquí le daréis siguiente, siguiente, ¿vale? Esto de momento yo no le daría, yo no le doy, ¿vale? Siguiente y lo instaláis. Yo ya lo tengo instalado, voy a darlo a cancelar, ¿vale? Digo que sí que quiero dejarla de instalarlo. Una vez que ya hemos descargado la plataforma sobre la que va a correr Node-RED, porque para Node-RED solo voy a necesitar tener un navegador, lo que puedo hacer es ver si realmente lo tengo bien instalado o no. ¿Para eso qué debo hacer? Abro símbolo de sistema. Aquí tenéis que copiar lo siguiente, copiarlo tal cual como yo os lo voy a comentar y podéis verlo si lo tenéis bien instalado o si no lo tenéis bien instalado. Ponemos un segundito, node espacio 2 guión normal versión y me dice que tengo instalada la versión 16.13.2, vale. Luego pongo npm, vale, 2 guiones versión y me va a decir que tengo el repositorio 8.1.2, vale. Esto quiere decir que Node.js está bien instalado. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es instalar Node-RED. Vale, ¿cómo puedo hacer para instalar Node-RED? Para instalar Node-RED lo vamos a hacer desde aquí, desde el símbolo de sistema. Vais a tener que copiar lo que vais a ver en la pantalla. Con eso lo podréis instalar, ¿vale? Tenéis que tener también conexión a internet, ¿eh? npm-install, copiarlo tal cual, ¿vale? A ver. Espacio, 2 guiones. ¿Vale? Tal como lo estoy instalando.
y le deis a instalar. Yo ya lo tengo instalado. A ver un segundito que creo que me he dejado. A ver. Perdonad. Creo que el error sí es este. Si no, pues mira, paráis el vídeo, lo vais viendo. Y me dice que no se puede, no se reconoce el comando externo, programa archivo. Ah, perdonad, porque le he puesto npm, vale, que he puesto... Son los problemas del directo, ¿no? Y ahí he puesto la... Como voy copiando y voy hablando, pues bueno. Vale, y empezaréis, veréis que empezaréis a instalarlo, ¿vale? Yo lo tengo instalado, pero bueno, lo vuelvo otra vez. Os va instalando, tenéis que tener conexión a internet. Y aquí vais a ver que va a ir corriendo la barrita esta. Va a ir trabajando y al final nos dirá pues que ha tardado tanto tiempo. Pues bueno, una vez que tengamos todo eso, ya lo tendremos instalado no de red. Vamos a esperar un momento, si no pararé el vídeo por si cuesta un poco, que yo creo que es que como lo tengo instalado, pues igual también hay algún problema. Mirad, le tengo que parar el vídeo, ¿vale? Porque ya lo tenía instalado, pero os aparecerá aquí pues tantos archivos descargados en un tiempo. Entonces después ya está instalado no de red. Con esto que hemos hecho ya estaría instalado. Vale. ¿Qué debo hacer cada vez que deba ejecutar no de red? Cada vez que deba ejecutar no de red, pues tendré que venirme, ya lo tenemos instalado, ¿no? Tengo que venir al símbolo de sistema, cmd, poner node barra red y arrancará no de red. Empezará a trabajar no de red a través, ya os diré, a través del símbolo de sistema. Bueno, pues una vez que esté trabajando, aquí ahora me aparece un error, no sé por qué, pero aquí aparecerá un 127 en una dirección, que ahora os pongo cuál es. Y veréis, y entonces ejecutéis ejecutéis este comando, ejecutéis lo que es el símbolo de sistema, porque si no, no os funcionará. Y venimos al navegador, venimos, ahora os lo paso, un segundito, venimos al navegador, ponemos aquí 127.0, o sea, 127.0.0.1 1880, ¿vale? Que os debería aparecer aquí abajo, que ahora no sé por qué a mí no me aparece, pero bueno, ponéis eso y le damos a ejecutar y mirar. Y ya se abrirá lo que es no de red. Con esto ya tendremos la plataforma no de red, que estará trabajando, o sea, a través del navegador, ¿vale? ¿Qué problema puedo tener de esto? El problema que yo puedo tener, pues que cada vez que quiera ejecutar no de red, o ejecuto antes el símbolo de sistema, poniendo, como os he dicho aquí arriba, a ver en cuál de estos estaba, en este de aquí no, poniendo aquí arriba lo de no de red, o sea, cada vez que yo abra pongo node-red y ya después puedo lanzar lo que sería no de red. Si no activo el símbolo de sistema, yo no voy a poder trabajar. Esto es un poco rollo. Es un poco rollo, ¿no? Tener que cada vez que quiera abrir no de red en lo que es el navegador, lanzar no de red del símbolo de sistema, si no, no funcionará, ¿eh? Os pondrá error, no encuentra la página. Con lo cual, ¿qué podría hacer? Pues se puede hacer una tarea, se puede programar una tarea, ya veréis cómo en el siguiente vídeo, para que cada vez que yo arranque mi ordenador, pues este símbolo de sistema me lo ejecute ya automáticamente. Entonces, cuando yo necesite trabajar con el no de red, pues simplemente ya pondría esta dirección y ya sería suficiente para poder trabajar. ¿Vale? Si alguno dice, no, no, yo solo quiero que se ejecute por no tener tanto trabajando en el sistema operativo detrás, quiero que se ejecute simplemente cuando haga la prueba. Pues lo hacéis así y ya es suficiente. Pensar que si esto lo instalarais, por ejemplo, en una plataforma o en algo para
funcionar en un PC para que fuera cogiendo datos de producción, pues claro, cada vez que reiniciarais el ordenador donde estuviera instalado, pues habría que lanzar no de red. Otra opción que tenéis también es si lo hacéis como os explicaré más adelante en una Raspberry, si descargáis Raspbian, tiene ya bien instalado ya no de red. Entonces allí, pues claro, ya bien instalado, con lo cual si lo empleáis como pasarela que viene ideal, pues podréis coger los datos y poder trabajar con ellos como quisierais. Bueno, dejamos aquí el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo.